Tenemos entonces los siguientes principios relacionados con la música. Estos están en un libro que se llama La música que agrada a Dios. Entonces vamos a mencionar los principios que con el estudio de la Biblia las personas se han dado cuenta que estos principios deben de ayudarnos a tomar la decisión en cuanto a la música que debemos de implementar, ya sea dentro de la iglesia o en las diferentes actividades de la iglesia. Entonces estos principios nos van a ayudar tanto en la música. Habíamos mencionado que nos referimos tanto al canto, a la voz, como la parte instrumental. Ahora sí, dice el primer principio. A medida que solamente esto es una manera de recordatorio, después vamos a la parte ya de del conversatorio. Igual, si usted cree que hay algo que enfatizar en ese momento, de que estamos mencionando el principio, entonces hágalo. Está abierto, puede activar en su momento el audio y vamos a escucharle. Entonces, el primer principio que nos ayuda acerca de la revelación de la música, como lo mencionamos anteriormente, es que debe de glorificar a Dios y ayudarnos a adorarlo en la forma aceptable. Ese es el primer principio que debemos de tomar en cuenta. Eso está en 1 Corintios 10:31. El segundo principio dice que debe de ennoblecer, debe elevar, debe de purificar nuestros pensamientos. Si la música o el canto que se está entonando en ese momento no hace esto, no se está cumpliendo ese principio. Por eso le decía, si al finalizar la interpretación admiramos más al cantante o a la habilidad del instrumentista, entonces perdimos ese principio, perdimos el objetivo de elevarnos, de purificar nuestros pensamientos, de acercarnos a Dios. Lo que nos quedó nada más fue una admiración humana, que eso debe estar a un lado. Eso nada más es un don que se pone al servicio de Dios. El tercer principio es que debe de influir en el desarrollo de nuestro carácter. Eso también lo mencionamos en el resumen anterior, de que toda la música, todos los cantos deben de ayudarnos tanto en nuestra parte espiritual como también en nuestro carácter. Y recordemos que también la Biblia en sí son lecciones de vida para nosotros, tanto para esta vida como para la venidera. Pero si el mensaje en la música no lleva esto y nada más es un mensaje más que todo humano, de sentimiento, como mencionamos anteriormente, entonces tampoco se está cumpliendo el principio, porque hay cantos muy bonitos, la letra incluso, pero no deja un mensaje que esté relacionado con la Biblia en sí, sino nada más son casi palabras humanas, que no está nada mal. O sea, siempre hay sabiduría en el ser humano porque fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. Un ejemplo de esto es una frase de Miguel de Cervantes que dice de que no hay nada que se mueva, dice que no hay ni una hoja se mueve sin la voluntad de Dios. Y esa es una verdad, no es una frase de la Biblia, pero es una verdad pura en sí. Nada sucede si no es la voluntad de nuestro Señor. ¿Okay? Entonces sí hay sabiduría en la palabra humana, pero también esa sabiduría viene de la sabiduría que ya conocemos, que es la palabra de Dios. En otras palabras, no puede contradecir. El pensamiento humano no puede contradecir lo que Dios ya ha dicho. También otro punto o otro principio es que debe de poseer una letra que esté en armonía. Estamos hablando ya de lo que queremos dar a conocer al mundo. Tiene que estar en armonía con las enseñanzas bíblicas de la iglesia. Por eso yo les digo a algunos jóvenes, ¿por qué vas a cantar ese canto? No ves que ese canto es de otra iglesia. ¿Y qué tiene? Me dice. Porque tiene un mensaje que no está conforme a nuestro mensaje. Pero es bonito. Sí, pero te estás dejando llevar por un sentimiento, no por una verdad. ¿Ok? O sea, hay que tener cuidado con este asunto porque son los jóvenes los que han estado introduciendo esa música dentro de la iglesia. Son los pastores jóvenes que han estado introduciendo esa música que no tiene enseñanzas bíblicas,
lo han estado introduciendo en la iglesia. Esos ritmos, esas guitarras eléctricas, esas baterías, son los pastores jóvenes que han estado haciendo eso. Y por eso le decía, me extraña que hagan eso, teniendo ellos que sacar esta clase que se llama música e himnología. Y lo estamos viendo nosotros así a manera de resumen. Ellos lo ven también, pero al final como que toda esa información desaparece solamente por el deseo de llenar la iglesia con el sentimiento, pero no con la verdad. Y miren que cuando uno habla la verdad, la gente se corre. Recordemos a Jesucristo. Cuando él hacía los milagros, todo el mundo quería ir a verlo a Jesús. Y Jesús hasta les dijo un momento, ustedes vienen acá porque vieron hacer el milagro. Y cuando comienza a hablar la palabra así directa, la gente decía, qué duras palabras son estas. ¿Quién va a poder así como soportarla, verdad? Y Jesús, hasta los discípulos decían eso y Jesús les decía, ustedes también se quieren ir, porque estaba hablando la palabra de verdad. ¿Y qué sucede cuando tenemos el asunto de la música? Como queremos hacerla a nuestra manera, estoy hablando de forma en general, entonces con nuestras creencias o sentimientos, ahí es donde fallamos. Otro principio, dice que debe de demostrar compatibilidad entre el mensaje de las palabras y de la música, evitando una mezcla de lo sagrado y lo profano, o sea, una sola enseñanza en la parte de la Biblia. Es parecido al principio anterior. El siguiente, evitar los efectos teatrales. Alguien me decía, ¿y por qué esa joven hace estos gestos, incluso hasta con el rostro, la cara? Y dice aquí, evitar esos efectos teatrales y la ostentación vanidosa. ¿Ok? Entonces, por eso yo le decía, si usted al terminar el músico o el cantante su intervención, usted quedó más admirado del músico o del cantante, entonces se perdió el objetivo. No hubo consagración ahí. Y el siguiente principio, dar preeminencia, dar prioridad al mensaje del texto. ¿Ok? El cual no debería verse disminuido por los elementos musicales. O sea, si está cantando, si está vocalizando, el texto, el mensaje, las palabras deben de ser claras. Claro lo que estás diciendo, que no debe de haber ninguna dificultad en cuanto a eso. Imagínense si alguien quiere cantar al estilo ópera, no le va a entender. No es algo que en la iglesia exista. Por eso hay ciertos cantos, incluso ritmos. eh, Vamos a mencionar uno nada más. Por ejemplo, ustedes han visto, ¿verdad? Ya la música de mariachi ha entrado dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el origen de la música de los mariachi? Pues el origen de ellos son los bares. La música rock, ya sabemos el origen es satánico directamente. Y ahora ya ha entrado poco a poco dentro de las iglesias evangélicas. Y así poco a poco esas músicas van entrando incluso dentro de la iglesia adventista, simplemente por un deseo de mostrar algo novedoso a la juventud o a la hermandad. El siguiente principio dice que hay que mantener el equilibrio entre los elementos. Mire que mencionamos anteriormente, los emocionales no están mal en sí, pero si solo te dedicas a eso, estás equivocado. Hay que tener ese equilibrio entre lo emocional, entre lo intelectual y entre lo espiritual. Si solo se va hacia un lado, digamos más que todo en lo emocional o en lo intelectual, se perdió ese objetivo. Siguiente, nunca comprometer los elevados principios de la dignidad y la excelencia por querer alcanzar a la gente en el nivel en que se encuentre. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo. Bajamos las normas para que la gente entre y se sienta satisfecha, ¿verdad? Y de ahí vienen, recuerden como el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, y va con ellos una multitud mixta. Entonces, esa multitud mixta, ¿qué es lo que hacía? Lo que ocasionaba era que de ahí venía lo que serían el cambiar lo que ya estaba establecido, porque estaban queriendo volver ellos mentalmente, no habían abandonado Egipto. Entonces, muchos nuevos integrantes en la iglesia llegarán
Y ellos van a llevar su, vamos a decir, su Egipto hacia la iglesia. Y usted es el que tiene que enseñarle cómo es la verdadera adoración. Ahora, por eso dice, nunca comprometer los elevados principios de la dignidad y la excelencia por el querer alcanzar a la gente en el nivel en que se encuentre. Ser apropiada, el siguiente principio, debe ser apropiada para cada ocasión, cada lugar y cada público. Por eso usted dice, bueno, vamos a una campaña de niños. Ahí está la música respectiva para niños. Para adultos, una campaña para alcanzar almas. O sea, todo eso es selectivo. Tiene que tener un don uno en cuanto a eso. Y para eso, esos dones se usan en ese momento con las personas que son especialistas en eso. Evitar elementos mundanos que no expresen los ideales de la fe cristiana. ¿Ok? Ese otro asunto. Evitar esos elementos que se vuelven de repente populares dentro del ambiente secular y como son populares ahí queremos trasladarlo a la iglesia diciendo que le vamos a dar un tono espiritual y no debe ser así porque incluso hasta allá existe la música rap cristiana en muchas de estas iglesias cristianas existe el rap cristiano y eso tampoco es correcto. Bien, entonces estos principios sirven como criterio para la selección y la interpretación de la música en la iglesia. Entonces, voy a nada más pausar aquí lo que sería detener lo que hemos compartido y pasaremos ahora a los comentarios. Bien, es el momento para poder compartir nuestras opiniones. Adelante, mis hermanitos. Hermano, buenos días. Muchas gracias por la charla. Buenos días, Cari. Hermano, yo tengo un comentario y también quisiera que usted nos aconsejara. Lo que pasa es que esta música muy movida está entrando a la iglesia con fuerza, ¿no? Sí, Inclusive el 13º sábado en las iglesias que salen los niños a hacer la parte especial. Son músicas para niños, pero son músicas muy movidas. Inclusive yo participé de una junta de la iglesia y ahí hablé porque en la mañana, durante el especial de niños, salieron mamás con sus niños y se podía ver a una mamá pues moviéndose, ¿no? sí, Entonces por lo que yo pude escuchar de pastores ya antiguos, que dicen que cuando hay una música que es para la alabanza al Señor, pues si hace que uno mueva ya las caderas o que entonces ya no es una música buena, ¿no? sí, Pero, por ejemplo, con las alabanzas del Linario, nosotros podemos sentir la música, ¿no es cierto? Sentimos la letra y pues podemos mover nuestra cabecita porque eso es lo que sentimos. Pero ya cuando ya empiezan a contonearse las caderas o quieren mover los hombros, entonces esa música ya no es. Yo hablé en la iglesia, en la junta, sobre el tema de la música sacra, pero la verdad es que no he sido bien, no soy bien vista, ¿no? Por esto, porque ellos incluso me dicen, ¿y qué llama usted por música sacra? ¿No? Entonces, esto, yo le agradezco mucho, yo estoy esperando mucho este tema de musicología, himnología, para poder compartir el material que usted nos está dando, que usted nos brindó con la Junta de Iglesia, también con el distrito, porque incluso también en los especiales están tomando música evangélica, parece así una música como un tipo de rock muy suave, donde se escucha mucho la percusión y para los especiales que se está haciendo. Entonces, yo les dije que de verdad los ancianos son los encargados de ver, ¿no? Por los especiales, o sea, qué persona va a salir a hacer el especial, ¿no? Qué música va a presentar, qué alabanza va a presentar sí, y ser quien da el visto bueno. Pero no está sucediendo eso porque precisamente no quieren chocar, ¿no? sí. Y bueno, sabemos pues que esto viene con fuerza, ¿no? Y bueno, pues está escrito, ¿no, hermano? Entonces quisiera saber qué opina usted, qué me puede aconsejar a mí. Muchas gracias. Sí, gracias, Karen, gracias por tu comentario. Y lo que tú mencionas
se está viviendo en la mayoría de las iglesias. Por ejemplo, acá yo lo que he visto a las iglesias donde he asistido, donde he visitado, es precisamente lo que tú mencionas, de que hay unos ritmos que están implementándose porque les llama la atención, o sea, como que dicen ellos que el ignario pues ya se aburrieron del ignario. Claro, en el caso de los niños, buscan materiales fuera de la iglesia. Y yo me di cuenta, porque yo estuve en lo que sería un programa de niños, yo dije, ve, este es de un cantante católico, decía yo. El mensaje está bien, todo conforme a lo que es la palabra de Dios, pero pero si te dejas llevar por el cantante, entonces busca otro y ahí es donde se distorsiona, porque no todos los cantos, la música que él tiene está conforme a la palabra de Dios. Al final hay una mezcla, ¿verdad? De la verdad y lo falso. Entonces, esto, mi hermanita, ustedes dice, ¿verdad? Que cuando usted menciona esto en la junta de la iglesia o hace su comentario, como que la ven mal en sí, pero esto también, hermana, es común. Esto es común, presentar, digamos, lo que son los principios en cuanto a cristianos en general y que la iglesia no lo está tomando. Hay muchos temas que podemos mencionar más adelante, pero digamos, en cuanto a la música, si usted menciona algo, digamos, es muy delicado, porque lo primero que dice la persona, y así quieren que yo participe si no les gusta lo que yo quiero traer. Ese es el punto. Es lo que ellos quieren traer, digamos, con tendencias de música que no cumple con los requisitos. Lo menciono así porque quizás algunos hermanos evangélicos que de repente nos escuchen y van a decir, pues solo nosotros somos el problema. No, en realidad, el problema en sí de todas las iglesias es que quieren hacer su voluntad y no la voluntad del Señor. Ese es el problema. Digamos, por eso dicen, traen fuego extraño, dicen algunos trayendo fuego extraño, que significa que no es lo que el Señor ha pedido. ¿Y qué es lo que el Señor ha pedido? Bueno, todos estos temas que hemos ido desarrollando es lo que se va acercando a la música que al Señor le agrada. Y vemos y ya ese contraste con lo que está sucediendo dentro de nuestras iglesias. Ahora, mi consejo siempre es que usted les comparta, ¿verdad? Lo que usted ha aprendido, las citas bíblicas, cómo era la música en la Biblia. Digamos, por eso yo lo hice en manera de cuadros, en resúmenes, para que sea fácil de compartirlo. Mira, hermano, sea parte de un tema de conversación y poco a poco, digamos, esa persona, por lo menos que está en contra, que nosotros podemos ayudarle a entender un poco mejor la temática de la música, aunque no seamos nosotros expertos en música, pero sí podemos ser expertos en principio y detectar cuando una música o cuando un cantante se está yendo, se está saliendo fuera de los parámetros de la Biblia. Así que, hermanita, siga adelante, ¿verdad? Siga compartiendo la verdad. Siempre va a haber oposición, pero eso así es. Pero no debemos de desistir. ¿Alguien más? Adelante. Sí, hermano Freddy, José le habla de acá de Argentina. Voy a ser sintético por el tiempo. Correcto. Simplemente voy a hacer un pequeño comentario al respecto de lo que estamos estudiando con Lilian, de la musicología, con respecto al estudio de la música sacrosanta. Lo que estamos viendo con mucha preocupación, ¿sí? Hace más de 30 años, quien le habla, cantaba en el coro de iglesia. Teníamos una junta que veía y analizaba la música que íbamos a presentar, tanto sea en nuestra iglesia local o a donde íbamos, ¿no es cierto?, en programas de sociedad joven y demás. Esto hace más de 30 años. Nosotros acá en la Argentina hemos vivido situaciones muy particulares, más precisamente en la Patagonia donde estamos viviendo, así que estamos como más en retirada aquí. Somos adventistas de Jesús, eso quiero aclarar, y no voy a entrar en muchos detalles. Pero sí, evidentemente ha ingresado peligrosamente la música melódica, ¿sí? Y la música sincopada.
Entonces muchas veces tenemos que estar muy atentos, bien este estudio, para estar atentos y en la medida que podamos, donde nos encontremos, poder compartir qué es lo que es música sacra, ¿sí? ¿Cómo se entiende lo que es música sacra? Sí. Y algunos confunden porque el pueblo de Israel usaban algunos elementos de percusión, pero había un sentido espiritual. Hoy tenemos la electrónica, ¿sí? Que en cierta medida viene bien para algunas cosas y lamentablemente mal para otras, ¿sí? Entonces tenemos muchas influencias también me refiero a afroamericanas que se nos han ingresado de Estados Unidos. Nosotros, lamentablemente, Estados Unidos inyecta culturalmente sus dogmas, sus costumbres, y nosotros las captamos. Y yo, hermano Freddy, tomándome de lo que tú has dicho hace un ratito a la hermana, queremos quedar bien y captar, ¿no es cierto? Y que escuche bien. No nos debemos olvidar que la música motiva los movimientos, uno de los principios básicos. Y lo que decía la hermana, lo de las caderas, que esto que el otro. Entonces, es todo un tema bastante complicado, no es sencillo, para aquellos que quizás, más allá de que hemos participado en coros y algunas cuestiones, y no somos especialistas, podamos entrar a confundirnos. Y cuando lo que ejecutan la música pasan a ser los protagonistas, estamos complicados, ¿sí? Ahí estamos muy complicados. Y yo abono también a la otra idea, ya con esto concluyo. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Es claro el mensaje? Bueno, a eso quería hacer referencia mucho más, pero quiero darle la oportunidad a otros que componen el grupo para que puedan opinar. Excelente, hermano José. Gracias por su intervención y hay un punto que voy a rescatar después. Hermano, ¿alguien más? ¿Alguien levantó la manito por ahí? Querido hermano Silva, muchas Adelante. gracias por la oportunidad. Bueno, en la anterior oportunidad estaba tratando de opinar acerca de esto. Justamente lo que hablaban mis anteriores hermanos, la hermanita y mi querido hermano de Argentina. Entender también que la música está dividida, o vamos a decir, maneja frecuencias. Y estas son las frecuencias que generan ciertos sentimientos en las personas. Por eso me aboco mucho a esto. ¿Y por qué hablo de esto? Porque no hace mucho, vamos a decir, yo he aprendido todas estas técnicas de manejar estas frecuencias. ¿Por qué? Porque yo era DJ y manejaba, bueno, también la producción de esta música. Entonces, lo que trabaja con frecuencias bajas, más allá de los, vamos a decir, 60 Hz para abajo, hasta los 20 Hz, son frecuencias que van a generar algo en el cerebro. Van a generar una sensación de relajamiento y de bienestar. El llamado, bueno, por el tiempo no me voy a poner a explicar, pero es un llamado estado alfa, donde la mente queda como en un stand-by, como si no tuviera control. Es como si neutralizáramos la parte frontal del cerebro y toda la información que entra al cerebro ya no es analizada por esta parte del cerebro. Entonces llega directamente al hipotálamo y ahí es donde es revertida, si en caso de que hubiera información, vamos a decir así, subliminal, o si la música misma está tratando de generar algo en el cuerpo. Entonces, eso del ritmo es algo devastador para el cuerpo y para el sistema nervioso, porque es con eso con que han controlado muchas masas. Incluso podemos hablar históricamente cómo los romanos controlaban, y bueno, y no solo los romanos, no, muchas otras culturas controlaban a sus esclavos y bueno, incluso a sus habitantes con, vamos a decir, el alcohol,
la música bueno, la religión llevada ya a otros niveles, digamos, ¿no? Entonces, queridos hermanos, tengamos mucho cuidado porque la música sagrada, si nos damos cuenta, los instrumentos que Dios manda para que sean tocados dentro del santuario, no tocan estas frecuencias, no las usa. Y es más, muchas veces son notas, tampoco notas muy, muy altas, tampoco las usa. Y son las notas como bien las conocemos o las frecuencias naturales. Estas frecuencias naturales son las que el cuerpo asimila porque las podemos entender, pero cuando son frecuencias, como bien decía mi hermano, que son instrumentos o frecuencias que distorsionan eso, allí es donde provocan algo en el cerebro, en el ser, que ya nos aparta de lo que es el Señor. Entonces, bueno, tengamos muy en cuenta eso, queridos hermanos. Es un tema muy amplio, esto de la música, y siempre pidamos la guía del Señor para utilizar este bello don para alabarlo al Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Balarán dice su perfil. Gracias por esa parte, ya es una parte técnica, científica. Es muy importante conocerlo nosotros. Por eso lo más que podemos mencionar en cuanto a esa parte es que esas notas altas, que incluyendo al cantante como a los instrumentos, no deberían de darse dentro de la iglesia. ¿Alguien más desea? Tenemos todavía unos 9 minutos. ¿Alguien más desea compartir su opinión? Hola, hermano. Adelante, hermanita Raquel, adelante. Hermano, disculpe, buenas tardes de Perú, Lima. Quiero compartir mi opinión también acerca del tema que están hablando de música. ¿Aló, me escuchan? Sí, hermanito, adelante, perfectamente le escuchamos. Ah, ya. Por ejemplo, en mi iglesia del Rima también los signos, no ponen mucho, no colocan mucho, ¿no? Y como dijo una hermanita, comentó que también ha entrado la música un poco movida, especialmente para los niños. Yo antes también pensaba, antes mi cristianismo, yo también pensaba que era normal, pero ahora me doy cuenta que la música de himno ayuda bastante a nuestra vida espiritual, y más si nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, porque como tenemos esta naturaleza pecaminosa, tener la naturaleza pecaminosa no quiere decir que vamos a estar pecando cada rato, sino si nosotros nos santificamos y dejamos esta naturaleza pecaminosa en manos de Dios, vamos a santificarnos y vamos a querer, mejor dicho, escuchar música más selecta, más que agrade a Dios que a nosotros. Si nos agrada a nosotros, es porque la idea es agradarle a Dios. Y eso es lo que yo he visto y he cambiado, porque antes también había músicas cristianas que me gustaban, pero luego, escuchando algunos consejos también de la hermana Elena, ahí me di cuenta en el conflicto de los siglos, cómo la música se va perdiendo, ¿no? Y así he escuchado, ¿no? Comentarios de líderes de la iglesia. Y como yo todavía no soy líder de la iglesia, bueno, yo digo la verdad, y ya la verdad ellos, ya cuando comparto la verdad, ya ellos si les interesa más saber, ¿no? Y ayudarle en su vida espiritual, porque hay cuestión que ellos también investiguen. Bueno, eso quería compartir, hermano. ¿Aló? Bien, hermanita, muy bien, hermanita Raquel, gracias. Gracias por su comentario también y lo que está sucediendo en otras iglesias. Sabemos de que se repiten en todos los países, en la mayoría de los países donde estamos. Siempre que las personas se están apartando, ¿verdad? Bueno, los líderes, cuando se están apartando de los principios ya establecidos, porque estos principios que hemos compartido nosotros no son nuevos, estos están desde casi de la fundación de la iglesia. Lo que sucede es que los principios se van perdiendo por el mismo efecto que hemos escuchado, que quieren agradar más a las personas que a Dios. Ese es el punto central. Muy bien, ya nos queda 5 minutos. No sé si alguien más desea compartir su opinión, pero ya el tiempo se nos acaba, dice el hermano. Dice un comentario, escribieron por acá, muchas veces la misión manda esa música para los jóvenes. Y esos jóvenes dicen
y esos jóvenes dicen, pero si ellos nos mandan, ¿cómo vamos a hacer eso? Me dijeron en mi iglesia. O sea, el punto es que cómo vamos a hacer, ¿verdad? Si realmente esa música ya no los manda. Y es cierto, hay ciertas músicas que están siendo aprobadas desde, vamos a decir así, desde los altos mandos. Y aquí ya nos llega esta música. Pero ese es el detalle, hermanos, que nosotros, conociendo los principios, debemos ayudar a otros a implementarlo. Es cierto que no somos somos líderes nada más de la iglesia, no somos dueños para imponer lo que se debe hacer en ella. De ahí vienen, digamos, cuando queremos imponer algo según la palabra de Dios, ahí es donde nos ven ya como, bueno, el título disidente, ¿verdad? Que se está volviendo el hermano pues demasiado tradicional o demasiado a la ley, pero es lo que está sucediendo, hermano. Es que no hay otra explicación para lo que sucede en nuestras iglesias, y es que nos estamos apartando de la verdad. Eso es la conclusión a la que podemos llegar. Dice el hermano Luis, necesitamos saber distinguir la música que agrada a Dios y la que no, siendo la misión que siendo, bueno, volviendo al mismo punto, siendo de la misión, ¿verdad? El alto mando es la que manda a veces esa música. Pero ya sabemos, nosotros hemos detectado incluso ciertas, bueno, el que estudia, esta es una frase, el que estudia no será engañado, porque a veces incluso hasta en la escuela sabática se introducen algunas interpretaciones que no son las interpretaciones que normalmente nosotros manejamos conforme a la palabra de Dios. Así que, pero si usted no estudia por su cuenta, cualquier cosa que le envíen, la van a engañar. Entonces, por eso estamos acá estudiando también estos temas, para que nadie nos engañe. Y eso es lo que exige el Señor de nosotros,